Buen día a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para pensar y reflexionar sobre política. Soy Mauricio Arellano y les pido que le den like, que compartan y que se suscriban al canal. Apriétenle la campanita para que no se pierdan nuestros nuevos análisis y reflexiones. Antes de comenzar, recuerden, el propósito de la justicia es dar a cada quien lo debido. Cicerón. En este video hablaremos sobre la campaña de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Utilizaremos a James Debb de su libro Prolegómenos, una teoría del lenguaje, el modelo biplanar. En este caso, les voy a poner aquí en el video la imagen de cómo se representa esto, pero es una cuestión muy sencilla. Según Louis James Debb, el signo se divide en dos cosas, el plano de la expresión y el plano del contenido. A manera muy sencilla, si nosotros vemos un semáforo en la calle, el semáforo es el plano de la expresión. Es la forma, el color, la ubicación. Ya sabemos que los semáforos están en las esquinas, que regularmente son torres o están colgados de un poste y que tienen tres esferas, cada una se ilumina. Y bueno, ese es el plano de la expresión, pero en realidad eso no es lo importante en un semáforo. Lo importante en realidad en el semáforo es lo que nos dice en el plano del contenido. El plano del contenido es que verde es siga, amarillo es prevención y el rojo es deténganse. De esa misma forma podemos ver otras cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos un anuncio en la esquina de vuelta a la derecha, nosotros sabemos que es vuelta a la derecha, ¿sí? Pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, el plano del contenido vuelve a ser qué dirección de giro vamos a tomar, a la derecha, no podemos ir a la izquierda. ¿Sí? La señal, el metal pintado, no nos diría nada si no existiera una gramática que nos pidiera leer, que nos permitiera leerlo y entender de qué trata. Entonces, eso es muy sencillo, eso se aplica a todas las cosas de los días que tenemos todo el tiempo. Por ejemplo, si vemos un bebé que todavía no tiene desarrollados los signos ostensibles biológicos de los sexos, si nosotros lo vemos vestidos de azul, podemos inferir que es niño, y si vemos uno vestido de rosa, que es niña. Sí, claro, porque no vamos a ponernos a revisarlo ahí y a desvestirlo, ¿verdad? Con el paso del tiempo eso cambia y entonces los hombres adquirimos pues, más hombros, las mujeres más cadera, y entonces sabemos distinguir quién es quién a partir de eso. Y el plano de la expresión y el plano del contenido nos indican nuevamente qué podemos pensar de esa persona, de ese signo, de ese semáforo, de ese giro a la derecha o de lo que sea. En realidad esta es una herramienta muy poderosa que nos sirve para interpretar casi cualquier cosa. La campaña entera, en realidad, es un plano de la expresión. ¿Sí? La campaña entera, o sea, los tres candidatos, las tres propuestas políticas, todo es un plano de la expresión. ¿Qué nos están tratando de explicar? Bueno, pues nos están tratando de explicar quién tiene un mejor plano del contenido o quién tiene un mejor plano de la expresión. A final de cuentas, las dos cosas están ahí para ser interpretadas, ¿sí? Las dos cosas están ahí para ser vistas y bajo la gramática que nosotros entendemos como sociedad, de nuestros partidos políticos, de nuestro sistema político, de nuestro sistema de gobierno, se nos invita a hacer una reflexión y a través de esa reflexión a una decisión, que esa decisión va a ser la emisión de un voto. La campaña entera de la Ciudad de México es un plano de la expresión completamente distinto. ¿Por qué? Porque tenemos distintos actores. Tenemos a Clara Brugada, a Salomón Chertorivsky, tenemos a Santiago Taboada, y tenemos, en vez de al INE, tenemos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero en realidad considero que es el mismo plano del contenido. Y voy a decir por qué. El mismo plano del contenido es la misma batalla que hay a nivel federal entre las mismas fuerzas políticas, no existe ni siquiera una alianza distinta, no existe siquiera una opción política distinta, y el plano del contenido básicamente sigue siendo el mismo. ¿Por qué digo que es el mismo? Bueno, si nosotros vemos, el plano del contenido es Santiago Taboada representa al PAN PRI PRD, igualito,
Clara Brugada representa a PT, Morena y Verde, y Salomón Chertorivsky está con Movimiento Ciudadano, igual que en las federales. Pero el plano del contenido es el mismo, dado que en realidad tenemos la misma batalla de 2018, la misma batalla de 2012, la misma batalla de 2006. Lo que estamos aquí hablando es la mafia del poder 2.0, 3.0, 4.0. Solo que esta vez la mafia local del poder se llama el cártel inmobiliario, o así la han nombrado la Morena y la 4T. Bueno, ni siquiera fue cosa de ellos, en realidad los vecinos de la Benito Juárez decidieron iniciar sus propias investigaciones, sus propias denuncias, y a partir de ahí, bueno, pues obviamente Morena no lo iba a dejar pasar, y se convierte en un tema relevante políticamente, se convierte en un asunto de análisis público, y vamos a ver que los mismos intereses, los mismos grupos están luchando bajo un discurso casi idéntico de la mafia del poder con el cártel inmobiliario, y son acusados de lo mismo, unos de los otros, ¿no? O sea, básicamente se acusan de lo mismo. Se acusan de un mal gobierno, los unos a los otros, y vamos a ver que Morena y la 4T los acusan de ser nocivos para la Ciudad de México. Y Santiago Taboada, el PAN, el PRI y el PRD acusan a la 4T de ser irresponsable en el manejo del gobierno, de ser irresponsable en el uso del gasto, de que ellos tienen mejores ideas y de que podrían hacer un mejor papel al frente de la Ciudad de México. Entonces lo que vamos a ver aquí es que Santiago Taboada y Clara Brugada son diferentes envases, diferentes planos de la expresión, pero son diferentes contenidos, son el mismo contenido para el votante promedio de la Ciudad de México. Entonces, aquí esto nos lleva a una segunda reflexión. Esta segunda reflexión es que en 2021 nosotros vimos una ciudad dividida más o menos en dos ciudades, incluso hubo memes, ¿no? Memes de que de un lado de la ciudad se pintó de azul y de la otra mitad se pintó de guinda. Entonces se jugó mucho con esta parte de la ciudad rica, pensante, azul, y la ciudad tonta y pobre del lado derecho, del lado de Iztapalapa, Iztacalco y toda esta zona, esa se pintó de guinda, ¿sí? No estoy diciendo que esté bien, solo que así fue, y que en realidad el plano de la expresión y el plano del contenido va a tener que cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vez, o sea, la vez pasada teníamos un gobierno, por así decirlo, estatal, aunque es una jefatura de gobierno, y dos planos de la expresión, una ciudad guinda y una ciudad azul. En este caso vamos a ver que vamos a tener dos planos del contenido. En esta elección tenemos dos planos del contenido, dos proyectos de ciudad distintos, dos proyectos de ciudad distintos, pero vamos a tener al final un mismo plano de la expresión que va a ser un mismo gobierno. Ese mismo gobierno nos va a atender a todos, seamos guindas, azules, verdes, rojos, naranjas, hayamos nacido en Marte o en Júpiter. Van a gobernar a todos en la Ciudad de México un solo gobierno, solo es uno el que podemos pensar. Por lo mismo, es importante que nosotros sepamos y que tomemos la decisión pensando en, ok, a ver, ¿de qué lado voy a estar? ¿De qué lado tengo que estar? Según mis ideales, según mis convicciones, según mi ética, según el programa que han demostrado los partidos políticos, pero no debemos de dejar de entender que es una misma batalla. Es una misma batalla en lo federal que en lo local, por lo menos en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver aquí que a manera de conclusión, la campaña es, por así decirlo, el teatro, pero es la misma obra de teatro. Es la misma obra de teatro en donde se ve a la mafia del poder o el cártel inmobiliario luchando contra una opción de izquierda que quiere un mejor gobierno, o si la vemos al revés, es la misma campaña, ¿no? del PAN, PRI, PRD en contra de Morena, porque son irresponsables, porque son mal gobierno, porque no saben hacer el gobierno que ellos sí podrían hacer mejor. Entonces vamos a ver aquí que también, aunque es el mismo plano de contenido, hay nuevos trucos jugando, ¿sí? Esa es una segunda conclusión muy importante. Hay nuevos trucos aprendidos por parte de la derecha,
sí, por parte de la opción de Santiago Taboada, en donde vimos que a través de un recurso legal pudieron hacer que no se utilizara el mote de cártel inmobiliario para dirigirse a ellos y a su programa político. Eso no es poca cosa, eso es bastante interesante, lo vimos también en la campaña de Xóchitl Gálvez, lo vimos también durante este sexenio en diferentes momentos, y vimos que la izquierda tiene el mismo truco de denunciar a un grupo corrupto, a un mismo grupo que presuntamente ha hecho malas cosas, política, económica o legalmente, y que ellos están tratando de salvar a la nación. Además, vamos a ver, como tercera conclusión, que en realidad en los debates y en el imaginario colectivo, en lo que vemos en el día a día, Santiago Taboada es alguien más articulado, es alguien más ágil, es alguien más valiente, más confrontativo en el debate, y eso lo ha hecho tener un mucho mejor plano de la expresión. Sin embargo, Clara Brugada, que se arroga una moral más alta, una ética más alta, un programa de gobierno que va a favor de los pobres, lo que tiene es un mejor plano del contenido. Y lo que estamos viendo aquí es un choque de trenes entre el plano del contenido contra el plano de la expresión. Y votaremos, ¿no?, por unos o por otros, cada quien tomará su decisión, pero sin duda, en este caso, estamos viendo ¿qué nos gusta más, ¿no? Un buen plano de la expresión o un buen plano del contenido para elegir a nuestro próximo jefe de gobierno en la Ciudad de México. Como conclusión final, son en este momento dos ciudades, literalmente, estamos divididos casi a mitades exactas de alcaldías por una opción política o por la otra. Tenemos dos planos de la expresión distintos, dos planos de la expresión completamente distintos, no podía ser más distinto, una mujer de Iztapalapa, morena, y un hombre güero de Benito Juárez. Claramente son dos planos de la expresión completamente contrapuestos y dos planos de contenido completamente contrapuestos, bajo ideologías políticas completamente distintas. Sin embargo, al final existirá un solo gobierno y un solo cargo. De eso es de lo que se trata la reflexión, y de eso es lo que tenemos que pensar de aquí a la elección del 2 de junio. Recuerden, el propósito de la justicia es dar a cada quien lo debido, Cicerón. Hasta luego, excelente día para todos. Es un gusto haber estado nuevamente con ustedes para pensar y reflexionar sobre política. Soy Mauricio Arellano y les pido que le den like, que compartan y se suscriban a nuestro canal. Aprieten a la campanita y no se pierdan nuestros nuevos análisis y reflexiones.